físicas en la compactación de suelos. La siguiente clase vamos a hacer todos los ejercicios de propiedades físicas y de compactación, ¿ya? En clases de manera presencial. ¿Ya? Entonces, veamos. Veamos entonces el concepto de compactación. El concepto de compactación dice que es el proceso de aplicación de energía, la compactación. Es el proceso de aplicación de energía mecánica a la masa de suelo, es decir, una maquinaria va a generar energía, la cual va a hacer que durante el proceso de la maquinaria, el propósito es que pueda disminuir los espacios vacíos, huecos, sólidos, es decir, actuar en el volumen de vacíos que existe en la masa de suelo. Como vimos en la anterior clase, una masa de suelos es aquella que está compuesta de tres elementos, ¿no? De tres fases: fase sólida, fase líquida y fase gaseosa o aire. Entonces, el proceso de compactación consiste en disminuir el volumen de vacíos, que principalmente es el reducir el volumen de la fase gaseosa o el de aire. Ese es el propósito. Pero hay el volumen de agua, que es parte de la fase líquida. También influye en esta fase, en la fase líquida, pero añadiendo la cantidad de agua que sea necesaria para la adecuada compactación. En otras palabras, el suelo nos pide cuál es la cantidad de agua. Cada suelo tiene una cantidad de agua que se puede añadir o que se puede incorporar en la masa de suelo. O en otras palabras, hay diferentes tipos de suelos. Cada uno de ellos tiene su diferente volumen de vacíos. O sea, se puede reducir la fase gaseosa y se puede calcular qué cantidad de agua se requiere en la fase líquida. Ello entonces nos va a permitir obtener una compactación muy adecuada, bastante adecuada. Ese es el propósito al final de la compactación, jugar con las tres fases, pero la fase sólida es la que nos da la estructura, que la masa sea compacta, ¿sí? Y por lo tanto se puede obtener un suelo bien compacto, ¿sí? Entonces, los objetivos de la compactación serían mejorar sus propiedades mecánicas mediante el proceso de compactación. Pero ¿cómo se va a mejorar? La única manera de mejorar las propiedades mecánicas de los suelos es reduciendo lo más que se pueda. No se va a lograr eliminar, ¿sí? No se va a lograr eliminar el aire o la fase gaseosa hasta cero. Eso mediante la compactación va a ser difícil. Tampoco se va a poder hallar la cantidad de fase líquida adecuada o al 100% correcta. En la realidad no se logra, pero sí hay que minimizar la fase gaseosa lo más que se pueda y obtener la fase líquida, la cantidad de fase líquida más conveniente. Entonces habremos logrado la mejor compactación. ¿Sí? Esa es la idea. También con ello se logra un mejoramiento de las propiedades mecánicas del suelo. Entonces, según el requerimiento de la obra, ¿cuáles son esas propiedades mecánicas que es necesario mejorar?
Para mejorar un suelo hay tres caminos, tres alternativas. Un método sería método mediante métodos físicos, ¿sí? Mediante métodos químicos y mediante métodos mecánicos. Los mecánicos, que se refiere principalmente a la compactación, es el más utilizado, el más barato también, en comparación de los métodos químicos y físicos. Es el más utilizado y es el que estamos viendo ahora. Me decía el ingeniero Bermejo que siempre coordinamos el tema del laboratorio y la teoría, el avance, que están incorporando al final, uno de sus ensayos que están incorporando es la estabilización de suelos mediante elementos o complementos químicos. Por ejemplo, cemento, podría ser sales, asfalto o cal u otros aditivos químicos. Seguramente con el ingeniero Bermejo van a coordinar cuál es el elemento estabilizante que van a utilizar. Pero al final eso también sirve para el mejoramiento de los suelos, ¿sí? Permítanme un momento, por favor. Ese es el tema de, aunque ya hemos tenido el tiempo para que puedan ingresar, recién están algunos pidiendo su ingreso. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Ya. A ver cómo hacemos. Mm, Veamos. Y ya continuamos, por favor. Después de haber visto este tema de quienes desean incorporarse. Ya. Entonces, los métodos físicos, químicos y los mecánicos serían alternativas. El que estamos estudiando ahora son los métodos mecánicos, es decir, mediante la compactación. Queremos mejorar las propiedades mecánicas, físico-mecánicas de los suelos. Los otros métodos físicos están relacionados con los métodos de confinamiento, consolidación, mezclas de suelos, vibroflotación y otros, son otros procedimientos, pero desde el punto de vista físico, ¿no? Que su enfoque es más desde su punto de vista. Nosotros solamente nos vamos a concentrar en los métodos de compactación, ¿sí? Mm, ya, listo. ¿Cuáles son las aplicaciones de la compactación al desear mejorar las propiedades de los suelos? Por ejemplo, en la construcción de terraplenes. En la construcción de terraplenes que se pueden utilizar para presas, como en este caso, miren, para presas, o para terraplenes que sirvan para estructuras de pavimento. En este caso podría ser también eso, miren, si esta es una vía, entonces este sería un terraplén para darle condiciones de la continuidad de una vía, digamos, ¿no?
o en el caso de escolleras, muelles, cualquier tipo de terraplén de rellenos en general. Es decir, construcción de una acumulación de suelo que tenga una función o un uso. Entonces se requiere compactar desde la base ir subiendo, subiendo, subiendo en la compactación hasta llegar al nivel que se desee. Entonces, está de más decir que si vamos a acumular tierra o suelo, se va a usar y se va a realizar un uso. Entonces, necesitamos realizar una adecuada compactación. El no hacerlo, solamente acumular, rellenar, 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 al final va a producirse un asentamiento, ¿no? Una, un reacomodo natural debido, digamos, a la lluvia o cualquier otro, o al paso de vehículos o a la incorporación de carga externa. Se va a ir esos vacíos, esos poros, esos huecos que había en el terraplén sin compactar, se van a ir acomodando, se van a ir, las partículas se van a ir acomodando y reduciéndose de manera natural en el tiempo, esos huecos, poros, vacíos. Sin embargo, para la construcción, por ejemplo, de una vía vehicular, como se ve en la pantalla, es que se va a realizar la construcción. En el caso de la pantalla vemos un equipo perfilando, ¿no? Dando un esparcimiento del suelo. Después de este vendrá otro equipo que vaya a empezar a compactar, en el caso de esta vía, por capas, ¿no? Por niveles, ¿sí? Se va a compactar capa por capa hasta llegar al nivel que se desee. En vía sucede eso, ¿no? El trabajo de compactación es muy constante. Entonces, ese trabajo de compactación nos permite poder entender qué sucede, o en otras palabras, la compacidad que pueda alcanzarse en un suelo. ¿Qué es la compacidad? El grado de reacomodo de las partículas sólidas, comparadas en este caso con esferas. Digamos en la pantalla, ya. En la pantalla vean, unas esferitas representan a las partículas sólidas. Entonces, en un primer caso, miren, las partículas están acomodadas de una manera, eh, como se ve ahí, ¿no? Apoyadas unas sobre otras. Según estas condiciones, es un estado suelto porque hay bastantes espacios entre partícula y partícula. Esos espacios se pueden entender mediante dos conceptos, la porosidad y la relación de vacíos. En este caso dice que tiene una porosidad del 47, casi 48%, y una relación de vacíos del 0,91. En la anterior clase vimos la definición de porosidad, ¿no? La cantidad de poros, huecos o vacíos en el volumen de vacíos. 47, 48% es casi la mitad, ¿verdad? De poros, huecos o vacíos que existiera. Pero si estas esferitas lo reacomodamos de una manera más ordenada o más con menor vacíos, la porosidad, miren, de 47 bajó a 26. Hay menos poros, huecos o vacíos. Entonces se puede decir que está en un grado de compactación o de compacidad mucho mejor. También varió la porosidad, digo, la relación de vacíos. Entonces, ¿qué es la composidad? Compacidad es el grado de acomodo de las partículas del suelo, dejando menos vacíos, menos poros entre cada partícula y partícula.
Cuando se compacta, lo que se quiere obtener es suelos bien compactos, quiere decir que tengan una baja deformación y nos permitan obtener altas resistencias. El reducir los espacios, poros, huecos o vacíos nos va a dar como resultado un suelo de una alta resistencia. Por el contrario, si los suelos son poco compactos o con una poca compactación, las deformaciones van a ser grandes. Claro, porque los espacios, poros, huecos o vacíos son muchos, ¿no? Y la resistencia de ese suelo va a ser baja, bastante baja. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos cuando vamos a construir un terraplén para una presa o para una carretera? Un terraplén sin una acumulación de tierra que queremos darle una función que tenga una alta resistencia, una baja deformación, es decir, que sea un suelo bien compacto. ¿Dónde se utiliza bastante también esto? Un ejemplo es las presas de tierra. Ahí hay que trabajar bastante bien en esto. Las presas perdón, los terraplenes para carreteras también. Y otro caso es en las urbanizaciones. Supongamos que se desea construir una urbanización y, y lo que se hace es acumular tierra, es decir, mover material, ¿no? Un momento, por favor. Vamos a seguir con esto, creo. Ya. Ya. Pero que hice, espero que hayan podido ingresar ya todos. Ya, entonces, como les decía, lo que queremos es una adecuada compactación, es decir, lograr una buena reacomodación de partículas sólidas, minimizando los vacíos o poros o huecos que hay entre partícula y partícula, con una cantidad de agua adecuada. Ya, entonces, ¿cómo logramos ello? ¿Cómo logramos que podamos obtener una adecuada compactación? Para ello existe en el laboratorio un ensayo, justamente se llama el ensayo de compactación, ¿sí? ¿Cómo logramos suelos bien compactos? El suelo que vamos a utilizar para lograr una compactación adecuada o con el que vamos a trabajar, del cual pretendemos reducir los vacíos que hay, lo tenemos que ensayar en el laboratorio. Para ello, miren, aquí hay una gráfica del resultado de un proceso de compactación. El ensayo mismo se llama ensayo de compactación, ¿sí? Pero si vemos en el eje X, ¿sí? En el eje X, aquí está, en el eje X, dice contenido de humedad. Es un concepto de propiedades físicas de los suelos, ¿no? Y en el eje Y dice peso unitario del suelo seco, el gamma sub D.
es otra propiedad de los suelos, es otra propiedad física de los suelos. En otras palabras, en función de estas dos variables, podemos tener una adecuada curva de compactación. Esta curva de compactación está representada, está siendo guiada aquí por estos puntitos rojos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Nos están dando la línea o el recorrido de esta curva de compactación. ¿Y cuál es su propósito? El propósito es obtener esta cúspide, la parte superior de la curva. Una vez que graficamos esta curva de compactación, la parte alta de la curva, la parte cúspide, nos está indicando, miren, si voy bajando, el contenido de humedad óptimo que este suelo debe tener para llegar a una adecuada compactación. ¿Cuánto dice ahí? Dice H óptimo, que significa humedad óptima, 5.10%. Ese es el porcentaje de humedad óptimo que este suelo, en este caso, requiere. Otros suelos podría pedirnos otro valor. Podría ser 3%, 5, 7, 10%, depende. Cada suelo tiene su propio porcentaje de humedad óptima adecuado, obtenido a partir de esta curva de compactación. Y una vez que hemos obtenido este valor en el eje X, prolongamos hacia el eje y obtenemos este punto, que aquí descrito en la parte inferior dice peso unitario seco máximo, que significa el valor del peso unitario con el mejor resultado obtenido mediante la compactación. Es decir, estas dos variables podemos obtener a partir de esta curva. Humedad óptima y peso unitario máximo. Peso unitario seco máximo. Este gamma sub D. Pero gamma sub D, como se ve aquí, depende del peso unitario total sobre 1 más porcentaje de humedad entre 100. Es decir, son cálculos que obtenemos a partir de propiedades físicas. La compactación es un buen ejemplo, el mejor ejemplo de aplicación de las propiedades físicas de los suelos. Entonces, este procedimiento, el ensayo de compactación, nos permite obtener estos dos parámetros, humedad óptima y peso unitario seco máximo, para obtener una adecuada mezcla de compactación en carreteras, en terraplenes de carreteras, en terraplenes para presas o en terraplenes en áreas de relleno de urbanizaciones. Entonces, esta pregunta surge. ¿Cuáles son los factores que influyen en la mejor compactación? Tres son los factores que influyen. Uno es el tipo de suelo, que lo podemos obtener según la clasificación de suelos que hemos avanzado en el primer parcial. ¿Qué tipo de suelo es? Básicamente hay dos tipos en general, ¿verdad? Tipos de suelo, según la clasificación, suelos gruesos, por un lado, que se dividen en gravas y arenas, y suelos de clasificación del tipo fino, que son los suelos limosos y otros arcillosos. Suelos granulares o gruesos, gravas o arenas, o finos, que serían limos y o arcillas también. Entonces ya podemos saber qué tipo de suelo con el que deseamos compactar es el suelo que vamos a usar. Segundo, el conocer con qué contenido de humedad se está compactando, lo obtenemos a partir del ensayo de compactación. O mejor dicho, el ensayo de compactación antes de hacer el trabajo de compactación en obra,
podemos conocerlo, el contenido de humedad que se debe colocar al suelo o que debe tener el suelo en el proceso de compactación, gracias al resultado del ensayo de compactación que se obtiene mediante esta gráfica. El proceso, descripción de este procedimiento, lo van a ver luego en laboratorio, cómo se realiza el ensayo de compactación, el procedimiento en sí del laboratorio, pero la idea es que este resultado, esta curva, nos permite obtener eso, el contenido de humedad óptimo. Porque si me recorro más hacia la derecha, miren, digamos 6% de humedad, un poquito más de 5, o si quieren 7% de humedad, me voy desde el valor de 7%, intersecto la curva, ¿qué valor de peso unitario seco tendrá? Intersectando la curva me vengo por aquí, más o menos será 2,26, 2,26 kilogramos sobre decímetro cúbico, según esta curva, ¿no? Pero si me voy más a este lado, digamos el 8% de humedad, si intersecto aquí a la curva, me vengo a este lado, 2,20, baja, un valor menor. ¿Cuál es el máximo? 2,32. Quiere decir que si yo más agua le aumento, el valor del peso unitario seco va a disminuir. Y si le quito menos agua, digamos un 2% de humedad, no 5, 2%. Voy a la curva, igual me vengo a este lado, 2,22 sería el valor del peso unitario seco. Igual, sea que le reduzca cantidad de agua o sea que le aumente mucha agua, los valores bajan del peso unitario seco. Pero yo no quiero cualquier valor de peso unitario seco, deseo el máximo, el que está en la cúspide de la curva. ¿Cuál sería ese valor? El que está descrito aquí como 2,32. Y ese es el que corresponde para el valor de contenido de humedad de 5,10. Ese es el que se desea. Por eso, aquí, el contenido de humedad es el parámetro que se obtiene a partir del ensayo de compactación, con el cual podré obtener el peso unitario seco máximo. Ese es lo que se desea. Esa sería la segunda variable a considerar, además del tipo de suelo. Hay que cuidar este valor del contenido de humedad. ¿De dónde lo tenemos? Del ensayo. Queremos mediante el ensayo el contenido de humedad óptimo, el mejor, para obtener un peso unitario seco máximo. Tercero, la energía específica de compactación que el suelo requiere. Como hay diferentes suelos, eso quiere decir que diferente energía específica de compactación se debe también aplicar según el tipo de suelo. Entonces, estas tres variables juegan entre sí. ¿Qué es la energía específica de compactación? El tipo de maquinaria que voy a usar para compactar. Esta específica de compactación vamos a ver cada una de estas variables, las tres variables vamos a estudiar, que influyen en obtener al final una adecuada compactación. El jugar con estas tres variables, una adecuada compactación. El cuidar estas tres variables, el considerar estas tres variables, nos ayudan a obtener la mejor compactación. Por el otro lado, si descuidamos alguna de estas variables, la compactación no será la mejor. O podría ser una muy mala compactación si descuidamos una o varias de estas variables. Si no consideramos, si no cuidamos, si no las tomamos en cuenta, la compactación podría ser inadecuada. Y aunque hayamos trabajado con maquinaria, etcétera, no podríamos obtener el mejor resultado.
Para obtener el mejor resultado, las tres variables hay que considerar, el juego de las tres variables: tipo de suelo, contenido de humedad y energía específica de compactación. ¿Está bien? Entonces vamos, a partir de ahora vamos jugando, explicando con estas tres variables. A partir de ahora, cualquier consulta, sí, o antes de empezar a desglosar estas tres variables, alguna consulta tal vez. Cuando les toque trabajar en obra, cuando les toque trabajar con suelos y les toque realizar compactación, simplemente estas tres variables hay que cuidar, hay que jugar, hay que controlar. Si descuidan alguna de estas variables, tendrán problemas, con toda seguridad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Alguna consulta tal vez antes, por favor? ¿Alguien desea preguntar algo sobre esto? Vamos a desglosar estos tres factores. Pero, ¿alguien tuviera alguna consulta? ¿Verdad? Ya, entonces comencemos. Primero, influencia del tipo de suelo. Esta es una gráfica que representa 5 diferentes tipos de suelos, ¿sí? Es la curva de compactación. Todos son de una forma casi parabólica, ¿no? Eso es lo que se obtiene en curvas de compactación. Esa forma que tiene, ¿no? Comienza a subir, luego vuelve a bajar. Comienza a subir, luego vuelve a bajar. Pero lo interesante aquí es, en la misma, en la misma gráfica vemos 5 diferentes suelos, 5 tipos de suelo. Aquí dice, miren, lo que está pintado de rojo es una grava, arena, arcilla. Es una mezcla. Tiene un porcentaje de grava, tiene arena y tiene arcilla. En la siguiente curva, la azul, es solo arena. Digamos, puede tener un 80, casi 90% de arena. Tercera gráfica, la verde, es arcilla. ¿Sí? Aquí falta, digamos, algunos puntitos para completar la curva. Es arcilla arenosa. Digamos que tiene, digamos, ¿no? Un 50% de arcilla, un 50% de arena. Nada de grava, ¿no? Aquí también de la gráfica azul no tiene grava. O tendrá un porcentaje mínimo, digamos un 1, 2%. La gráfica café, arcilla limosa, dice, no tiene arena, no tiene grava. Puede ser que sea, es un suelo fino, ¿no? Arcilla limosa. Solamente fino predomina. El fino será arriba de 90%. Y la última gráfica pintada de negro es arcilla plástica. No tiene ni limo. Debe ser un suelo fino con un porcentaje de finos, es decir, de arcillas principalmente, de un 90-95%. Pero así como varían los tipos de suelos, ¿sí? También se obtienen 5 gráficas diferentes que nos dan una luz, miren, nos permiten comprender algo, el concepto. Las arcillas, las últimas, las que están más abajo, nos piden un porcentaje de humedad alto. ¿Cuánto es? Digamos que es 21% de humedad para obtener el peso unitario seco máximo, que sería en esta línea, 1.54, digamos, o 53. Para llegar a esta cúspide de esta curva, para llegar a 1.53 de peso unitario seco máximo, necesito incorporar 20 o 21 o 22% de humedad, de agua. Pero este suelo, en comparación a la siguiente curva que está más arriba,
no es tan buena. Y esta curva de color café no es tan buena en comparación al verde. Y el verde no es el mejor en comparación al azul. Y el azul no es mejor en comparación al rojo. Entre los 5 suelos, ¿cuál es el que es mejor? El que puede obtener el peso unitario seco máximo más alto. La cúspide de la curva me da el valor más alto. Y miren, ¿qué cantidad de agua pide? Si voy bajando aquí, dice alrededor de 8% de humedad, ¿no? No me pide tanta agua y me da un valor de peso unitario seco máximo alto. En comparación a la arcilla, miren, 1,52 versus 2,15, digamos, 2,15. ¿Eso qué significa? El mejor tipo de suelo que se puede utilizar en compactación de suelos. ¿Cuál es? El que tenga grava, arenas, arcillas. Dicho en otras palabras, el mejor suelo para compactar es el suelo granular predominantemente que tenga grava, arena y con una cantidad de arcilla. Ejemplo, grava más arena, 80%, arcilla, 20%, digamos, es un ejemplo. Tiene grava, tiene arena, pero por sí mismos la grava y arena no funcionan bien si no hay un aglutinante, un otro suelo que va a permitir unir las partes, un cementante. Es decir, la arcilla cumple esa función, la de unir las partes, la grava y la arena. Cumple la función cementante. Es como si esto fuera una mezcla o para fabricación de hormigón, miren, grava, arena, cemento, ¿no? El cementante. Entonces tendríamos aquí una mezcla de hormigón, si fuera para hormigón, ¿no? Pero miren, en vez del cementante, en vez del cemento le estamos poniendo arcilla. También tiene la función de cementar, de unir las partes, pero estamos obteniendo un suelo, ¿verdad? Para un terraplén. Ese es el mejor tipo de suelo. El tipo de suelo predominantemente grueso con una cantidad alrededor de 20% de arcilla. Listo. Si compactamos en laboratorio, vamos a obtener la curva roja, que nos dice que requiere poca cantidad de contenido de humedad y vamos a obtener un alto peso unitario seco máximo. ¿Cuál es el mejor tipo de suelo? El de la curva roja. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿el tipo de suelo influye? Sí, influye. Y bastante, ¿verdad? Un tipo de suelo arcilloso, el de color negro, no es el mejor tipo de suelo que podamos elegir para compactar. No es el mejor suelo. Es el peor suelo que podemos elegir para compactar. Los suelos finos, especialmente arcillosos en un 90-80%, solo arcilla, podría tener, digamos, un porcentaje de grava, de arena menor, menos del 10%, entonces no es un buen suelo. Tenemos que buscar otro tipo de suelo. ¿Cuál? Rojo. Nos va a permitir una mejor compactación. ¿Sí? Entonces, ¿el tipo de suelo influye? Sí influye. Si no es trabajar con cualquier suelo. Tengo que obtener un suelo de una adecuada compacta, o mejor dicho, de un suelo que tenga una proporción predominante de gruesos, gravas y arenas. Ese es el mejor suelo. Y desde el punto de vista de la clasificación de suelos, podemos decir que el mejor suelo es el suelo bien graduado, ¿no?
Suelos bien graduados. Esos son los suelos que podemos utilizar mejor en compactación. Ya. Otra comparación, miren. Aquí está en el lado derecho una representación de la curva granulométrica. Dos suelos. El suelo azul, esta es su curva granulométrica, y el suelo de color verde, su curva granulométrica. Esta es su curva granulométrica, y al lado izquierdo tenemos las curvas de compactación de los respectivos suelos. ¿Qué es el suelo azul? Aquí dice, el suelo azul es una arena gruesa bien graduada, bien graduada. ¿Qué es el suelo verde? Es un suelo grueso también, arenoso, pero uniforme o mal graduado. Entonces, desde el punto de vista de la granulometría de suelos, un suelo bien graduado, curva azul, es mejor que un suelo mal graduado, curva verde, ¿verdad? O sea, los dos son gruesos, los dos son suelos gruesos, predominantemente arenosos, ¿sí? Si son gruesos, entonces de entre los suelos gruesos, el que tenga una graduación, el que sea de una graduación o bien graduado, es el que mejor, del cual mejor se puede obtener una curva de compactación. Miren cómo varía los valores, ¿no? Aquí en la curva azul, la cúspide, la parte alta está alrededor de 2,19, digamos, 2,19. Su porcentaje de humedad es de, digamos, 7,5%. En cambio de la curva verde, la cúspide está en 1,68, digamos, ¿no? Casi 70. Y su porcentaje de humedad del 14%. Nos pide más agua para llegar a la cúspide, ¿no? Al valor más alto. Entonces, eso quiere decir que suelo mal graduado, verde, y el suelo bien graduado, desde el punto de vista granulométrico, los suelos bien graduados son los mejores, de los cuales se obtiene un mejor suelo para compactación. Entonces el tipo de suelo también ahí influye, ¿verdad? Es el tipo de suelo, el mejor tipo de suelo es el suelo bien graduado, granular, bien graduado. Hasta ahí, antes de hablar del contenido de humedad. ¿Alguien tuviera alguna consulta? A ver, un momentito. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, por favor? Juan Misael Cutipa, ¿qué dices? Oh, claro, Inge. Tipo de suelo. Tipo de suelo. ¿Cuál es el mejor tipo de suelo que podemos utilizar en compactación? ¿Cuál sería el mejor tipo de suelo que vamos a utilizar en compactación? Ver otro compañero. La idea es de que estas tres variables se ubiquen y puedan entender que juegan entre sí. Juegan entre sí para poder realizar procesos de compactación. Uno es el tipo de suelo, ¿verdad? El que estamos viendo ahora. Y mediante esas gráficas hemos podido comprobar que los suelos gruesos, pero no solamente gruesos, ¿no? Requerimos alrededor de un 20% de arcilla que cumple la función cementante. Entonces, ¿qué significa eso? Que los suelos granulares bien graduados
son los mejores suelos que se puede utilizar en la compactación, en obtener un mejor resultado de compactación. Silvio Quispe, ¿qué opinas? ¿Tienes alguna consulta? No, no sé qué voy a hacer, no, pues tengo cuánto tengo que Silvio, hacer, sigo hueveando. No, sigo hueveando, sigo hueveando. hola, Silvio Quispe, ¿se ha salido? ¿Qué opinas? ¿Qué dices? Ah, no tiene buena señal, dice. Ya, a ver un momentito. ¿Los demás escuchan la señal? ¿Hay buena señal? ¿O está entrecortado? Sí, que no. ¿Está bien la señal? ¿Hay buena recepción? Sí, que Ya. Ya, entonces el tipo de suelo. Continuamos. El tipo de suelo es un factor importante. Es clave. Es clave escoger el tipo de suelo. ¿Ya? Dicho en otras palabras, a ver, aquí está. Dicho en otras palabras, aquí está. A ver. Cuando quieran trabajar con compactación de suelos, cuando quieran compactar un suelo, no es cualquier suelo el que pueden utilizar. Tienen que escoger el mejor suelo. Me conozco. Ejemplo, en una urbanización, ¿sí? En una urbanización, lo que normalmente se hace es, eh, hay lugares con quebradas, digamos, o sea, donde escurre el agua, ¿no? Se forma una quebrada, ¿sí? Y hay lugares donde se va a rellenar y otros lugares que se va a cortar. Los lugares que se va a cortar no hay mucho problema porque es un suelo natural que hace cuánto tiempo atrás se habrá compactado. Pero en los lugares que se va a rellenar, ahí no es solamente llenar el hueco, o sea, acumular agua sin compactar es el error más grave que se puede cometer. Solamente rellenar, rellenar, rellenar y no compactar es muy grave, ¿sí? Pero sumado a eso, si voy a rellenar, digamos, ese lugar de relleno con solo arcilla, es decir, si ese lugar donde estoy haciendo cortes es un suelo arcilloso, que normalmente es así, y porque no quiero gastar en traer suelo seleccionado, no deseo gastar en traer grava, arena y arcilla de otro lugar, entonces utilizo el mismo suelo, el suelo arcilloso, para rellenar. Ese es otro error muy grave. El que tiene, o los que van a tener la responsabilidad de realizar un buen trabajo de compactación son ustedes. Van a estar a cargo de la obra. Ustedes son los ingenieros que van a definir ese aspecto. Y no pueden equivocarse en el relleno de lugares o sea, donde se quiera relleno, ¿no? Donde se requiera relleno no es rellenar con cualquier tipo de suelo. Lo que se puede hacer es traer material grueso de lecho de río, grava más arena. Y como tengo en el lugar suelo arcilloso, puedo hacer una mezcla de suelos, ¿verdad? Ya saben hacer ustedes mezcla de suelos. Pueden hacer y determinar la mezcla más conveniente y ese suelo mezcla que cumpla especificaciones técnicas
lo pueden compactar. Entonces, el primer paso es elegir el tipo de suelo más conveniente. El no elegirlo y solo tomar el suelo que tengo a la vista o el que tengo a la mano, sin que hayamos verificado si es un buen suelo, que en la práctica eh, es aquel que tiene grava, que tiene arena, y que deba tener, digamos, hasta alrededor de un 20% de arcilla. Ese sería el mejor suelo, a curva roja. Repito, un error grave sería tomar un suelo fino del lugar y rellenar. Incluso compactando, miren qué valor puedo obtener, valor bajo. Incluso trabajando bien con compactación, con humedad óptima, ya hay una variable que no he jugado bien. No he jugado bien con el tipo de suelo. Y aunque haga bien la compactación, voy a obtener valores bajos, no muy convenientes. Entonces, el primer paso es escoger el mejor tipo de suelo. Ya ven ustedes en la gráfica cuál es, el de la curva roja. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos esto definido, primer punto, primer factor ya bien considerado, suelo grueso, bien graduado, suelo grueso que sea bien graduado, ya he cuidado ese aspecto, entonces puedo pasar al siguiente factor, al segundo factor, el contenido de humedad. ¿Cómo obtengo? Ya tengo el suelo bien graduado, ya tengo un suelo grueso, ya he cuidado ese aspecto. Ahora, ese suelo granular bien graduado, ¿cómo sé qué cantidad de agua tengo que colocar para obtener una buena compactación? Tenemos que realizar el ensayo de compactación, ¿verdad? Ahí está la respuesta. ¿Por qué tenemos que realizar el ensayo de compactación? Porque deseamos obtener esta curva de compactación, que depende de las dos variables, contenido de humedad y peso unitario seco máximo, o densidad seca también, desde esta otra óptica, para obtener la cúspide de esta curva, ¿verdad? La cúspide de esta curva, ¿qué dice? Dice que el contenido de humedad óptima según esta gráfica, miren, para un tipo de suelo es alrededor de 15%, ¿no? A ver. Malísimo. No, perdón, 7,30% de humedad. Y puedo obtener un valor, en este caso de kilogramos sobre centímetro, perdón, si gramos sobre centímetro cúbico de densidad del suelo seco, de 2,212. He realizado la curva de compactación o el ensayo de compactación para obtener la curva de compactación. La cúspide de la curva me está dando los dos valores que requiero. ¿Qué significa esto? Hola. En laboratorio estoy obteniendo la cantidad de agua, el contenido de humedad, la cantidad de agua que voy a añadir. En el laboratorio, esta sería la cantidad óptima. ¿Sí? Es decir, miren, aquí está un cálculo. Aquí hay un cálculo. ¿Qué dice esto? Dice, si yo tengo, miren, saliendo de aquí, de esta fórmula de porcentaje de humedad, W sub W es la cantidad de agua que necesito. La cantidad de agua, según esta fórmula, despejando, sería porcentaje de humedad por WS, ¿no? Porcentaje de humedad. ¿Cuánto es el porcentaje de humedad? 7,3%. Dividido entre 100 sería 0,073 el porcentaje de humedad. Quitándole el porcentaje, multiplicado por W sub S, el peso del suelo seco. 6,800, dice, ¿no? Miren aquí en la balanza, ¿sí? Dice 6,8 kilogramos o 6,800 gramos, ¿sí? Supongamos que este suelo apenas ha salido del horno, ¿verdad?
tiene el peso, o sea, es el suelo seco. Voy a trabajar con esta masa que quiero, de la cual quiero obtener su porcentaje de humedad, o de la cual quiero obtener su peso unitario máximo, seco máximo con porcentaje de humedad. Entonces, miren, de la curva de compactación voy a obtener qué cantidad de agua necesito incorporar a esta cantidad de suelo, a esta cantidad de 6.800 gramos. Según la curva de compactación que he realizado antes, dice incorporar 7.3%. Multiplico estos valores, ¿qué cantidad me dice que de agua tiene que ser en gramos en este caso? Si es densidad del agua 1 gramo sobre centímetro cúbico, me dice que la cantidad de agua que requiero es 496.4 gramos de agua. Este recipiente, en la parte superior me está mostrando la cantidad de agua que debo incorporar a esta masa de suelo. De este suelo ya realicé antes el ensayo de compactación y obtuve la curva de compactación. Ahora quiero aplicar esta cantidad de suelo para compactar. ¿Qué cantidad de agua me pide? Me pide 496.4 gramos de agua. Densidad de agua, ¿no? O sea, en otras palabras, 496.4 por la densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico, 496.4 centímetros cúbicos, ¿no? Esto mismo que les he querido graficar como un ejemplo en laboratorio, también se puede obtener en obra. ¿Qué cantidad de agua vamos a incorporar? En laboratorio haríamos esto, ¿no? Ya sé que tengo que incorporar 496.4 centímetros cúbicos, ya medidos en esta probeta, para 6.800 gramos de suelo. Aquí está. Lo incorporo, esa cantidad de agua. Voy a mezclar, miren, voy a mezclar con la cantidad de agua óptima, ni más ni menos, ¿sí? Estoy mezclando el suelo con la cantidad de agua. La curva, ¿qué nos dice? Si obtuviera o si incorporara más agua, miren, la curva me dice, si pusiera no 7.30% de humedad de agua, sino, digamos, 10%, voy a obtener un valor bajo. No llego a la cúspide. Si incorporo una cantidad de agua menor, digamos 2%, igual no voy a llegar a la cúspide. Entonces, la cantidad óptima es con la que puedo llegar a la cúspide de la curva. No puedo incorporar ni más ni menos del que he obtenido. Puedo jugar. En la realidad, en obra, exactamente va a variar, ¿sí? Poquito va a variar, pero ya tengo un parámetro, ¿sí? En laboratorio, miren, así con la mano puedo mezclar, etcétera, ¿no? Estoy homogenizando, ¿sí? En obra sería casi lo mismo, pero ya con maquinaria. Si tengo la cantidad de agua que tengo que incorporar, puedo incorporar mediante el uso de cisternas, ¿no? En obra, después de que se ha esparcido el suelo, ¿sí? Miren, aquí está aplanado, ¿no? Pero ¿cómo llego a esto? En obra haríamos de esta manera. Así. Con una motoniveladora voy a esparcir el suelo. Luego pasaría sobre ello el carro cisterna para darle un número de pasadas para descargar un volumen X de agua en un tramo. No voy a avanzar en toda la longitud de la vía si fuera carretera, ¿no? Voy a avanzar, digamos, cada cierta distancia, dependiendo del rendimiento de la maquinaria, etcétera, del tipo de maquinaria que pueda tener, puedo avanzar, digamos, cada 100, 200 metros, cada 500 metros, depende, ¿no? De su equipo con el que cuenta.
digamos, cada 200 metros aquí, cada 200 metros voy a esparcir el suelo, voy a hacer pasar el camión regador, número de pasadas, y recién volver a homogenizar. Eso está haciendo este motornivelador. Ya pasó el carro cisterna, pero miren, se nota un poquito más cafecito, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo con la motoniveladora? Está mezclando, ¿sí? Está homogenizando. Lo que hacíamos en el laboratorio con la mano, en obra, tenemos esto, que es la motoniveladora, la maquinaria que homogeniza, que va. Le llaman en obra, tiene que batir, así dicen los operadores. Vamos a batir el suelo. Entonces la motoniveladora va a pasar de un lado a este lado y retorna, se da la vuelta y retorna o retrocede, batiendo del otro lado. Vuelve a este lado y así. Está mezclando la cantidad de agua que el camión cisterna haya regado, lo está homogenizando. Lo termina de homogenizar, termina de perfilar y recién viene el equipo de compactación, el rodillo. Vamos a ver recién eso. Ahí entramos a la tercera fase o a al tercer factor, que es la energía específica de compactación, el tipo de maquinaria. Pero ahí ya he jugado con el tipo de suelo, he controlado el tipo de suelo, estoy controlando la cantidad de agua, ¿no? Por lo tanto, estoy tomando en cuenta los tres factores, ¿sí? Pero ¿dónde he obtenido la cantidad de agua que tengo que incorporar? En el laboratorio, mediante el ensayo de compactación. ¿Ve? Mediante el ensayo de compactación ya he obtenido el porcentaje de humedad, la cantidad de agua que este suelo me está pidiendo para obtener el mayor valor del peso unitario seco máximo. Lo que se hace en laboratorio, ya con maquinaria se hace en obra. ¿Verdad? Listo. Entonces, miren, esta curva de compactación es fundamental, ¿no? Es muy importante. Si no realizo este ensayo de compactación, ¿podría obtener el porcentaje de humedad óptimo? ¿Cómo? ¿Tendría que adivinar? ¿Podría obtenerlo de otra manera? El ensayo de compactación me permite obtener esta curva de compactación, del cual obtengo el peso unitario seco máximo versus contenido de humedad óptimo. Cantidad de agua que tengo que añadirle. Ese es el procedimiento. Y cada suelo tiene, como hemos visto, miren, como hemos visto, cada suelo, cada tipo de suelo tiene su propia curva de compactación. Cada suelo, cada tipo de suelo me va a pedir un porcentaje de humedad óptimo para su respectivo peso unitario seco máximo. Por eso es que es muy importante jugar o utilizar el tipo de suelo que sea más conveniente, ¿no? Es necesario determinar el suelo más conveniente para compactación. Es necesario escoger el suelo más conveniente, no cualquier suelo. Y del cual, de ese tipo de suelo, sometiéndolo al ensayo de compactación, voy a poder obtener la humedad conveniente, la óptima, la cantidad de agua que voy a añadir para que se obtenga la mejor mezcla, con la cantidad ni más ni menos, sino la óptima, más conveniente para compactar. ¿Verdad? Ya estoy jugando con la segunda variable. Estoy cuidando esta segunda variable, cantidad de agua, contenido de humedad. Por eso es que si incorporo más, si aumento el porcentaje de humedad, estoy afectando, estoy disminuyendo, ¿sí? Estoy disminuyendo el peso unitario. O sea, si llego aquí, digamos aquí, 15%, ¿cuánto va a ser su
peso unitario seco máximo, 17.5. Pésimo. Si disminuyo la cantidad de agua, digamos, 6%, ¿cuánto voy a obtener? 17.65, ¿no? 17.65 kilonewtons sobre metro cúbico. Aquí está mucho mejor su unidad. 17.5, perdón, 17.5 aquí en esta parte sería para 6% según esta curva, 18.5, ¿no? 18.5, no, perdón, aquí 17.5, aquí es 18, entonces 17.5, 17.6, más o menos 17.7, digamos, ¿no? 17.7. Pero ¿cuál es el óptimo? ¿Cuál es el mejor? Peso unitario seco máximo es este valor, que sería 19. 2, 3, 4, ¿no? 19.25, digamos. Es el mejor. Disminuyendo o aumentando el porcentaje de humedad respecto del óptimo, voy a fallar. Obtendríamos un valor menor. Entonces, tenemos que escoger el óptimo, la cantidad de agua óptima, la humedad óptima, ¿verdad? Listo. Esa es la influencia del contenido de humedad. Con ello, miren, ahora sí, se ve en la gráfica el rodillo compactador. Está circulando, ¿verdad? Pero aquí al fondo se ve, en el fondo de la imagen se ve la maquinaria, la motoniveladora, la que esparce, la que va a batir el suelo. Una vez que ha pasado el, una vez que ha pasado el carro cisterna, ¿no? Regando. Miren, aquí hay juego de tres maquinarias, ¿no? El carro cisterna, el, la motoniveladora y el rodillo compactador. Ya entramos entonces hasta aquí. Vamos a ingresar a la energía específica, a la energía de compactación. Es decir, ¿qué significa eso? Cualquier rodillo será el que se puede utilizar para compactar. La respuesta es no. No es cualquier rodillo. Aquí se ve un rodillo liso. Rodillo compactador liso. Este rodillo, vamos a ver a continuación, se usa en algunos casos, según algunas condiciones. Hay otros tipos de rodillos también, que también se utiliza según el caso, según el tipo de suelo que se tenga. Si bien debemos escoger un tipo de suelo más conveniente, ejemplo, grava más arena más 20% de arcilla, digamos, que es el mejor caso, por X o Z motivo tal vez no se pueda conseguir ese tipo de suelo. Tal vez a lo mucho será un 50% de grava más arena y el resto fino. Tal vez esos porcentajes puedan variar. Entonces, el rodillo o el equipo o la energía de compactación también va a requerir un ajuste según ese tipo de suelo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda antes de pasar a la energía específica a la energía específica de compactación? ¿Alguien tuviera alguna duda? Dos variables, ¿sí? Dos variables. Una es el tipo de suelo. Ya vimos cuál hay que elegir. Segunda variable, hay que determinar la cantidad de agua más óptima que se va a utilizar para compactar. ¿Verdad? ¿Alguna consulta?
nada. Un momentito. ¿Alguien tuviera alguna duda? Tal vez. Jorge Turco, ¿qué dices? Y Sí, que del tipo de suelo dijo que es el granular bien graduado, pero dijo, o sea, eso a su vez es el que menos humedad va a necesitar, ¿verdad? ¿O qué más tiene que ver con exactamente. eso? Normalmente, sí, normalmente los suelos granulares son los que menos humedad, menos agua piden en comparación a los suelos finos. Eso de la práctica es clásico. Los suelos finos son los que más agua piden, los suelos arcillosos especialmente. Con ello no estoy diciendo que no se pueda compactar suelos arcillosos, se puede, pero estamos yendo por el lado menos conveniente. Pero en un último caso no queda de otra, y peor, si no es un relleno que sea muy, ¿cómo se dice? Que no tenga mucha exigencia, ya se podría hacer, pero no es el mejor caso. ¿Sí? Silvio Quispe, otra vez aparece en pantalla. ¿Qué dices? No está en sala todavía, creo. O bueno, no está con micrófono todavía. Ya, vamos al... Buenas noches, Inge. Sí, aquí estoy. Ah, ya, ahora sí. ¿Qué pasó hace rato? Estaba sin micrófono. Sí. Inge, tenía una consulta. En el tema de las estructuras, al plantar una zapata, ¿es necesario, digamos, compactar? Ah, ya, está bien. Es una buena pregunta. ¿Qué sucede en un terreno donde vamos a construir, donde vamos a colocar fundaciones, ¿no ve? ¿Qué sucede? ¿Qué Sí, sí. tenemos que hacer? Necesitamos primero determinar las características del suelo de fundación. Por ahí va la cosa. Es decir, necesitamos realizar un estudio geotécnico, ¿sí? Y peor si es una zona de riesgo, un estudio, entonces completo sería un estudio geológico y geotécnico. Pero supongamos que no es una zona de riesgo, entonces un estudio geotécnico. ¿Para qué sirve el estudio geotécnico? Para determinar especialmente las características del suelo de fundación. Dentro de esas características del suelo de fundación, justamente un parámetro que es importante determinar es cuál será el grado de compactación que tendrá un suelo, o dicho en otras palabras, cuál será su capacidad portante del suelo de fundación. Y hay diferentes tipos de capacidades portantes, o sea, diferentes valores de grado de compactación que un suelo pueda tener. Si es un suelo natural, aunque sea arcilloso, pero de una larga data, miles, quién sabe, millones de años de compactación natural que haya recibido, o sea, ¿qué tal si por encima se formaron capas, 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 capas de suelos? ¿Se acuerdan? En geología hablamos de estratos sedimentarios, ¿no ve? Entonces, ¿qué tal si por miles de años se formaron capas o estratos por encima de ese lugar donde vamos a construir y que por varios procesos geológicos desaparecieron esas capas y en ese lugar que deseamos construir está muy bien compacto? Entonces, con un ensayo, con ensayos de laboratorio o con un estudio geotécnico, perdón, podemos determinar cuáles son sus características de ese suelo.
Y mediante ensayos de laboratorio vamos a obtener cuáles son esas características para que en función de esas características podamos definir el tipo de fundación más conveniente. ¿Se acuerdan del capítulo de geología? Geología y geotecnia aplicada a edificaciones. Pregunta que siempre es importante que recuerden. Decían, la pregunta, ¿no? En los exámenes suelo preguntar. En las recomendaciones de un informe geotécnico, ¿qué debe incluirse? Uno, cota de fundación. El estudio geotécnico tiene que recomendar a qué nivel se va a fundar. Segundo, tensión admisible en cota de fundación. Tercero, el tercer aspecto que es importante mencionar es qué tipo de fundación, qué tipo de cimentación me está pidiendo este suelo. Esos tres factores principales tiene que decir el informe geotécnico. Tiene que mencionar a qué nivel lo voy a fundar, cuál es el valor de la capacidad portante del terreno en ese nivel de fundación y qué tipo de cimentación voy a adoptar en ese terreno. Ahora, vamos por el otro lado. ¿Qué tal si ese terreno es en una urbanización donde han tenido que hacer rellenos o donde han rellenado? Y peor, ¿qué tal si ese relleno ha sido realizado con suelos finos, arcillosos? Porque eso es lo que abundaba en ese lugar. Y peor, ese relleno no ha sido, jamás ha sido compactado. O sea, no han utilizado compactación, proceso de compactación. No han utilizado maquinaria de compactación. Ese relleno lo han simplemente con topadoras o con retroexcavadoras, han cortado de un lugar y han llenado un hueco. Por encima lo han perfilado y listo. Aparentemente está bien por encima. Pero en el tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a sentar, ¿no? Porque tiene muchos vacíos. No se ha hecho compactación. Sumado a ello, se desea construir en ese lugar. Pregunta, ¿se construye peor todavía, como no se ha hecho un estudio geotécnico en ese lugar para construir y para colocar fundaciones? Y se coloca lo más fácil, zapatas aisladas. ¿Qué problemas habrá? ¿Qué dice Silvia? ¿Qué problemas podrían presentarse bajo las condiciones mencionadas? Zapatas aisladas. Bueno, Inge, bueno, cuando trabajaba en construcción, Inge, una vez pasó lo que me indicas, ¿no? Entonces, lo que pasó es que la columna se ha empezado a inclinar, ¿no? Entonces, no han hecho en ese lugar lo que es el estudio, ¿no? Entonces, cuando ha pasado eso, recién han hecho lo que es el estudio, ¿no? Entonces, creo que el suelo no era granular, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Más arena creo que tenía, ¿no? Entonces, creo que pasa en esos casos cuando el suelo no está bien graduado, ¿no? Inge? Eso creo que ha pasado. Claro, pero además de que no estaba bien graduado, era arena, dices, ¿no? Está bien, era mal graduado, pero también, con toda seguridad, no estaba compactado, ¿no? Ha debido ser un relleno, una zona de relleno. Sí, Entonces, ahora que me recuerdo, creo que era más granular y tampoco estaba compactado, ¿no? Entonces, por eso una de las zapatas, una de las columnas se ha empezado a inclinar un poco, ¿no? Entonces han tenido que jalar y recién hacer un estudio de suelo y después no, ya no estaba trabajando ahí, pero no sé qué hicieron después. sí, así es. Eso, digamos, al empezar la construcción, ¿no? Pero ¿qué pasa si no se dan cuenta, no se presenta al principio ese problema? ¿Qué tal si no se presenta ese problema al principio? Y construyen una columna, la otra, piso nivel 2,
o mejor dicho, piso nivel uno, después una losa más, una tercera losa más, 3 losas, por ejemplo, ¿no? Ya empiezan a avanzar vigas, losas, tabiquerías, y ya están en obra gruesa. Terminan la obra gruesa y recién comienzan a aparecer rajaduras en los ladrillos, en las tabiquerías, en las vigas y en las columnas, imagínense, que empiecen a aparecer fisuras. Ahí, ¿qué haríamos? ¿Qué se tendrían que hacer? ¿Qué opinan? Estamos en obra gruesa. Se construyó en una zona de relleno. No se hizo estudio geotécnico. Se hizo zapatas aisladas. Hay fisuras en vigas, en columnas, en tabiquería. Ya estamos en 3 niveles, digamos, de obra gruesa. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué dice? Otra vez, Silvio. Eh, lo que es, creo que lo hacen hoy en día y lo que es el encamisado al ¿qué se llama esto? A la columna. Pero este encamisado sirve para aumentar el diámetro o las dimensiones de la columna. Eso es lo que dices. Le dan más Sí, cuerpo a la columna. Pero el sí, problema no es de la también creo columna, que de la cimentación es el problema. ya, sí, no, desde abajo, o bueno, desde la cimentación creo que hacen ese refuerzo, digamos, y después van aumentando lo que es a la columna, lo que es encamisada, sucesivamente van subiendo los niveles, digamos. Bueno, es lo que veía, creo. Claro. Sí, es una forma de solución, pero le están dando más peso al terreno. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el problema? El núcleo del problema. Un terreno de relleno mal compactado. Al tratar de reforzar la columna, al tratar de aumentar la zapata, estoy más o menos tratando de solucionar el problema, pero no ha sido solucionado el problema madre, lo principal, la falta de una buena compactación en el terreno de fundación. O sea, se complica el panorama, ¿se dan cuenta? Puede ser que parcialmente trate de solucionar de esa manera, pero si se va a seguir asentando una columna o una zapata reforzada o ampliada, no va a ser la solución definitiva. Si le estoy dando más carga. Y una vez que se use esa construcción, o sea, donde ya haya carga viva, más carga, mayor asentamiento, se complica el panorama muy seriamente. La inversión que se realiza en esa construcción sería muy, muy grave. O sea, de muy escasa seguridad. No sé hasta qué punto el terreno podría dejar de asentarse. Es que no tenemos parámetros, ¿no? No hemos realizado, si no hemos realizado un estudio geotécnico, no tenemos parámetros. ¿Y eso qué? ¿Por qué ha sucedido ese problema? Porque no se ha realizado el estudio geotécnico. Ahí parte el problema, ¿verdad? Por eso, en compactación, repito otra vez, en el caso que pone Silvio, en el caso de una construcción, no sabemos en el terreno, ¿será relleno? ¿Será suelo natural? ¿Será suelo arcilloso? ¿Será suelo arena limpia tal vez? ¿Habrá aguas subterráneas? ¿Será tal vez una zona de un antiguo relleno sanitario? No sabemos. Por eso es que hay que hacer el estudio geotécnico. Ahí ya tenemos una buena información. ¿Qué información? Del estudio geotécnico en el caso de construcciones en terrenos, cota de fundación, a qué nivel debo fundar, cuál es el valor del terreno, la tensión admisible del terreno en cota de fundación
y qué tipo de cimentación le corresponde a esa edificación, según el tipo de cargas también, ¿no? Las cargas actuantes. Y según las características del terreno, hay un tipo de fundación más conveniente. Ahí queremos llegar. Pero todo eso se obtiene a partir de un estudio geotécnico. Esa es la solución, es el punto de partida. ¿Qué tal si en un terreno, pregunta, qué tal si en un terreno, en un 80, 70% del terreno, si quieren, que deseamos construir, en un 70% es un relleno y el 30% es terreno firme, digamos así. Pero de ese 70% de relleno, un 40% del relleno es de unos 10 metros. De ese 70% de relleno, el 40% es un relleno de 10 metros de profundidad. Y el otro 30% de ese 70, 40 más 30, 70, del 30% es un relleno de unos entre 3, 4, 5 metros de profundidad. Diferente, ¿no? Entonces, mi fundación, realizando el estudio geotécnico, ¿hasta qué profundidad llegaría? En la zona que es relleno de 10 metros, ¿hasta dónde voy a llegar? En la zona que el relleno es de 3 metros, 4 metros, 5 metros, puede variar. ¿Hasta dónde voy a llegar? Toda esa información, el estudio geotécnico nos tiene que dar. Nos va a dar. Sin ello, estamos adivinando, estamos haciendo una inversión o estamos arriesgando la inversión de la futura construcción. Hay muchos casos de críticos donde se han presentado problemas por falta de un estudio geotécnico. Está bien. Es clásico, por si acaso, este problema que les menciono. Es muy clásico. Digamos, entre comillas, si por suerte les toca un terreno de buena calidad, bien. Sin haber hecho estudio geotécnico, han construido, bien. Entre comillas, buena suerte. Fue una buena suerte. Pero no siempre va a ser así. Preferible asegurarse con un estudio geotécnico, ¿verdad? Ya, sigamos. El último factor. Veamos el último factor, que es la energía de compactación. Y con eso terminamos. Ya. Hemos visto dos factores que son el porcentaje, perdón, el tipo de suelo, y el porcentaje de humedad, o el contenido de humedad. Ahora, aquí vemos, antes de pasar a la energía de compactación, miren el control que se realiza en la compactación, en el suelo ya compactado. Si bien el ensayo de compactación me dice que cuál es el porcentaje de humedad óptima, hay que hacer un control de humedad en campo. El suelo compactado, miren, el suelo compactado, ¿tendrá la humedad que pretendíamos colocarle? Hay que hacer un huequito, miren, aquí está, se ve un huequito, se saca, se determina en obra, miren, garrafa, cocinilla. En obra puedo determinar peso húmedo, balanza también puedo llevar a campo, ¿no? Balanza de baterías o de pilas, a obra puedo llevar. Puedo determinar peso húmedo, peso seco, y para no estar esperando 24 horas en el horno del laboratorio, en obra, miren, en obra puedo secar. ¿Sí? En obra se puede obtener. En la imagen no se nota, miren, aquí está, no se nota en la imagen. Pero sobre este recipiente hay un vidrio, ¿ya? El vidrio se pone como que tapando el recipiente donde estoy calentando el suelo. Si el vidrio se empaña, quiere decir que todavía hay humedad, ¿no? Levanto el vidrio, vuelvo a mover el suelo, vuelvo a colocar el vidrio.
Si se vuelve a empañar, sigue habiendo humedad, tengo que seguir secando la muestra hasta que va a llegar un momento donde el vidrio ya no se va a empañar. Entonces habré obtenido el peso seco en obra. Este trabajo les tomará unos 10, 15 minutos hacer en obra. Entonces estoy haciendo un control de la humedad en campo. Estoy obteniendo el porcentaje de humedad en campo del suelo compactado en obra. ¿Sí? Luego entonces, ese es un trabajo de control de la humedad que se requiere hacer. Ahora, hay especificaciones técnicas, ¿sí? Que me dicen, por ejemplo, según esta gráfica, ¿sí? Gráfica de compactación, que he obtenido que el porcentaje óptimo es 6% y el peso unitario seco máximo es de 2,232. En este caso, con esta unidad de gramos centímetros cúbicos que está en la gráfica, ¿no? Densidad, ¿no? Densidad del suelo. Entonces, en obra no voy a poder obtener exactamente 2,232. Hay un rango que le podemos dar, miren, la línea punteada de abajo me está dando un valor permisible. Hasta aquí puedo aceptar. De densidad seca del suelo seco. Pero eso, ¿qué representa de este valor 2,232? Representa tal vez un 10% menos, un 5% menos. ¿Ve? Hay un porcentaje respecto a este valor más alto que puedo aceptar. No voy a aceptar el 50%, ¿no? Arriba del 90% puedo aceptar de su disminución del valor. Entonces, ya tengo esta área. Sí, esta área máximo. O sea, hasta aquí puedo aceptar. No voy a ser tan exigente en obra que sea el 100%, 2,232. Aceptaré hasta el 90, 95. Eso dicen las especificaciones. Hasta el 95% del valor máximo, dice. O hasta el 98% del valor máximo. O hasta el 90% del valor máximo. Hasta ahí se podría aceptar. Eso está en las especificaciones técnicas según los tipos de suelo cuando se elabora. Y en el eje vertical, miren, dos líneas verticales segmentadas también. Me está permitiendo entonces definir dos puntos de intersección con la curva ascendente y con la curva descendente, ¿no? Esos dos valores que me permitirían conocer el valor mínimo del contenido de humedad y el valor máximo del contenido de humedad admisible. Hay un rango de contenido de humedad. No me voy a cerrar a 6%, ¿sí? Sino que en función de la densidad aceptable que yo he definido como una línea adicional segmentada, horizontal, ¿no? Está intersectando con las curvas de compactación, puedo obtener el rango admisible de porcentaje de humedad. Voy a exigir entonces estos porcentajes de humedad. Yo puedo decir desde 3.2, desde 3.60, digamos, ¿no? Desde 3.60 hasta 8.2 puede variar el contenido de humedad óptimo admisible. Ya tenemos una zona, esta es la que está pintada de celeste o de azul, zona de rango aceptable. El grado de compactación que voy a aceptar en obra va a ser la densidad seca de campo de obra sobre la densidad seca máxima, multiplicado por 100, voy a obtener el grado de compactación admisible. Ese 90% que debería ser máximo, aquí debería salir máximo 90, o mejor dicho, mínimo 90. Puede salir 91, 92, 90, hasta 100 puede llegar. Si me diera este valor grado de compactación
80% ya no está bien. No se acepta ese trabajo de compactación. Una, Por eso en obra se hace este control, miren. 4. Aquí hay una carretera, miren, que se está compactando. Aquí está el rodillo compactador. Entonces se hace una verificación. ¿Cada cuánto? Cada 100 metros. Lado izquierdo, miren, digamos que este es el lado izquierdo, en el eje y en el lado derecho. Luego otra vez en el lado izquierdo, en el eje, lado derecho, así. Se llama el tres bolillo. Es decir, en un extremo, en el eje y en el otro extremo de la vía. Se verifica si su compactación ha llegado, si fuera, ¿no? Según especificaciones técnicas, al grado de compactación permisible. Hasta el 90%, digamos, según la especificación técnica, se puede aceptar. O hasta el 95% del valor más alto obtenido en el laboratorio. Si sobrepasamos o llegamos a ese valor mínimo, 90%, digamos, o 95%, o 97%, o 98%, la especificación lo dirá, entonces hemos cumplido la labor de compactación de manera adecuada. Si no, no se acepta el trabajo, se rechaza, no se paga. Entonces, este control es importante, ¿no? Miren, este es un ensayo de determinación del grado de densidad del terreno, del grado de compactación del terreno, mediante el cono de arena. Este es el aparatito de cono de arena. Igual van a hacer este ensayo en laboratorio. Su función es determinar cuál es el grado de compactación que tiene. O sea, determinar la densidad para comparar con la densidad obtenida en laboratorio, la densidad seca máxima. Por lo tanto, esa relación, esa división me va a permitir obtener el valor que se requiere en obra. Y aquí en el lado derecho de la fotografía de la derecha es una zanja de alcantarillado, de agua potable. Miren, igual tiene que ser compacto. Seguramente ustedes han visto en la calle, a veces para hacer un tendido de agua potable, de alcantarillado, de gas, se hace un hueco, ¿verdad? Se tiende la tubería y se rellena. Si ese relleno no ha sido compactado bien, ¿qué se presenta normalmente? Un bache, ¿no? Porque el suelo se ha asentado. Entonces, este control sirve para ver si se ha compactado o el relleno realizado se realizó con la compactación adecuada. Si no, si se ha hecho solamente rellenos, rellenar y tapar encima, estos valores de densidad no van a llegar ni siquiera al 90%. Será un, casos extremos, 60% de grado de compactación. 70% debería ser cerca a 100. Debería ser 95, 98, 90, 90. Pero si en obra se presenta 60, 50%, imagínense. Está mal, ese trabajo está mal hecho, va a sentarse. Por eso es que vemos en muchos lugares zanjas de alcantarillado, agua, gas, etcétera, que al final se vuelve un bache, ¿no? No se hizo la compactación, nadie exigió un adecuado proceso de compactación. Listo. Pasemos al último punto ahora. La energía de compactación, la energía específica de compactación. Estas dos gráficas que vemos en pantalla, al lado izquierdo y al lado derecho, también son gráficas de compactación. Pero las gráficas superiores, las curvas superiores, han sido obtenidas con una energía alta de compactación. Y las curvas inferiores, las dos de abajo, han sido obtenidas con una energía menor de compactación. Está además decir que necesitamos energías altas de compactación. Pero eso depende del tipo de suelo, ¿sí? Tipo de suelo nos exige la energía de compactación más conveniente. Entonces, ¿cómo determinamos la energía de compactación? Aquí está la fórmula. La fórmula dice, la energía de compactación en el proceso de compactación en el laboratorio
se utiliza este equipo según la norma AESTO T99, miren, donde la energía de compactación se obtiene a partir del número de golpes por capa que en el recipiente se va a hacer, cuántos golpes se va a aplicar, la norma dice cuántos, número de capas que se va a colocar, la norma dice cuántas capas debe colocarse en este recipiente, peso del martillo, este es el martillo de compactación, la norma dice cuál es el peso de este martillo, la altura de caída del martillo, la norma dice que la altura de caída del martillo en este ensayo de Proctor estándar se llama, según la AESTO T99, es 304.8 milímetros, y el volumen del molde, el volumen que se va a compactar una vez lleno. El volumen interior del molde se puede determinar, aquí está, esos datos se anotan. Como todo es estándar, entonces el valor de energía de compactación en el laboratorio, en el ensayo de compactación es de 591 kilonewtons metro sobre metro cúbico. Hay otro ensayo, se llama Proctor modificado. Varía el martillo, varía el número de capas, ¿sí? Bueno, en el primer caso era 3 capas, en el segundo caso es 5 capas. Varía el, ¿cómo se llama? Varía la altura de caída del martillo, ¿sí? Entonces, esto es lo que se obtiene. ¿Cuánto? La energía de compactación que se obtiene en el ensayo Proctor modificado es de 2.696 versus 591.3. Mayor energía de compactación con el Proctor modificado, ¿no? Esto es lo que se obtiene en el laboratorio. Con una mejor energía de compactación se obtiene una mejor compactación. Entonces aquí vemos diferentes gráficas de compactación con diferentes energías de compactación. ¿Sí? Me va a decir, yo prefiero la de mayor energía de compactación porque me voy a obtener una mejor curva de compactación. ¿Sí? ¿Qué significa en otras palabras en obra esto? Lo que ya sabemos que en laboratorio se va a obtener una curva de compactación, o perdón, una energía de compactación con el Proctor modificado y otra energía de compactación en el ensayo de Proctor modificado. Este ensayo compactación Proctor significa el ensayo de compactación que se hace en laboratorio. Uno es método estándar o Proctor no estándar y el otro es Proctor modificado. ¿Sí? Pero esto en obra, ¿qué significa? Significa tipo de equipo de compactación. Estas dos fotografías corresponden a dos equipos, ¿verdad? De compactación. ¿Cómo se llaman? Normalmente no se conoce como saltarín, canguro o vibrocompactador o vibroapisonador. Se maneja manualmente, ¿no? Un operador de manera manual maneja este equipo. ¿Producirá una energía alta o baja de compactación? Produce una energía baja de compactación. Es decir, la influencia en el eje vertical cuando se compacta no tiene un alcance mayor, grande, ¿no? Su energía de compactación hace que su profundidad de influencia de compactación, la profundidad de compactación no sea tan grande. Es decir, es una energía menor de compactación. Esta otra, la plancha compactadora. Esta es un poquito mejor, pero trabaja de diferente manera, pero igual es manual. Energía baja de compactación. Esta otra, rodillos medianos. ¿Sí? Energía de compactación le llamaremos media. No es baja, pero tampoco es tan alta. Este otro sí es más alto, ¿no? Este sí es un equipo de alta energía de compactación. Este otro igual, mismo, ¿no? Se llaman rodillos pata de cabra. ¿Sí? Se puede obtener una mayor energía de compactación. Estos también son vibros aprisionadores, rodillos lisos.
También se obtiene una energía alta de compactación. Aquí trabajando, miren, una vía. También este otro rodillo neumático también nos proporciona una energía alta de compactación. Aquí trabajando en campo. Estos rodillos neumáticos normalmente los vemos en la ciudad compactando asfalto, ¿no? Es decir, en mezcla asfáltica, pero no siempre. No solamente se utiliza en el caso de mezclas asfálticas, también en suelos, como se ve aquí, en trabajo de compactación en suelos, terraplenes. Entonces, tenemos varias opciones. Miren, la pregunta es, ¿cuál es el más adecuado y cuál no es adecuado? Aquí hay una tabla que nos permite ver eso, ya que hay varios tipos. La pregunta es, ¿qué tipo de equipo voy a elegir? Estas tres fotografías nos muestran tres equipos de alta energía de compactación. Los que hemos visto anteriormente, desde los vibroapisonadores, los saltarines, son de energía menor de compactación y hay los de media energía de compactación. Está de más decir que en carreteras, en obras grandes, terraplenes grandes, tiene que ser equipo de alta energía de compactación. Los tres, cualquiera de los tres o una combinación de los tres. Veamos cómo. Y los equipos de energía baja de compactación, de energía baja, está también claro, se entiende que se tiene que utilizar, por ejemplo, en zanjas, ¿no? En zanjas de alcantarillado. No voy a usar un equipo como, a ver, no voy a utilizar pata de cabra, ¿no? Este equipo de aquí arriba, no voy a utilizar en una zanja, y además no va a entrar, ¿no? El ancho, en una zanja de alcantarillado, de agua potable, no va a entrar. Entonces, en esos casos voy a utilizar un equipo de baja energía de compactación, ¿verdad? Listo, entonces, si tengo un trabajo de compactación de una carretera, por ejemplo, de una carretera, ¿será factible utilizar cualquiera de estos equipos? Así al azar. Veamos, miren. Rodillo pata de cabra. ¿En qué caso se utiliza? Aquí dice. Los rodillos pata de cabra compactan en el suelo por presión y manipulación. Es como si estuviéramos amasando. Presión y manipulación. Trabajan de mejor manera en suelos gruesos con más del 20% de finos o medianamente finos en los mejores suelos que hemos dicho, según el tipo de suelo. Trabajan mejor en esos tipos de suelos. Pues, los espesores de compactación recomendables por capas hay que compactar, oscila entre 20 a 40 centímetros. Esos espesores hay que preparar y entre el rodillo para compactar. Pero si preparo un relleno de 50 centímetros, 1 metro, ¿cuál va a ser su influencia? Hasta 40 centímetros podría llegar. Lo que esté, digamos, si el relleno que he hecho es de 1 metro y recién quiero hacer ingresar al rodillo pata de cabra, los 40 centímetros superficiales se van a compactar, los de abajo no. Va a quedar sin compactar. Eso quiere decir que hay que compactar por capas. Con rodillo pata de cabra, ¿hasta cuánto? Tal vez hasta 40 centímetros. Alrededor, digamos 30 centímetros promedio, ¿no? Puede haber rodillos vibratorios de alta amplitud y baja frecuencia. Además vibran, aparte de circular. Mejor. Los rodillos lisos trabajan simplemente por presión. ¿En qué granulometría? Granulometría media. ¿Miren? Suelos con granulometría media. ¿Qué espesores? De 10 a 25 centímetros va a ser su compactación. ¿Cómo trabajan estos? De arriba hacia abajo, o sea, por presión, por peso. ¿Pueden ser vibratorios? Sí.
pueden ser de alta amplitud y baja frecuencia. ¿Sí? Miren, el tipo define el tipo de rodilla. Tercero, los rodillos neumáticos también trabajan por presión. Cada neumático se mueve hacia arriba y hacia abajo independientemente. Cada neumático va moviéndose. ¿En qué tipo de suelos normalmente trabajan estos? En limos y arcillas finos. Pero sus espesores no tendría que pasar. Yo le daría a un 10 centímetros a 15 como máximo, promedio. No tanto 20 centímetros de espesor. 10 centímetros es poquito, ¿no? 10 a 15 centímetros. Pero en esos espesores nos podría trabajar rodillos neumáticos. Pero en suelos finos, estos son los más recomendables. Entonces, hasta ahí llegamos. Hay un tipo de equipo de compactación, hay un tipo de energía de compactación requerido según el tipo de suelo, limos y arcillas, neumáticos, recomendable para esos espesores. Rodillos lisos, para esos espesores, los suelos serían más recomendables para granulometría media. Pata de cabra, para granulometría gruesa, con alrededor de 20% de finos, para espesores hasta, digamos, promedio 30 centímetros. ¿Verdad? Aquí ya estamos definiendo. Aquí estamos definiendo el tipo de equipo de compactación.